Nuestra historia se inicia en un escenario que parece sacado de un bosque de leñadores. En lo alto de una colina, dos personas conversan. Una de ellas, un hombre mayor, dirige la pregunta a su hijo, quien está a su lado. ¿Cuál crees que es la virtud más importante para un señor? El hijo se sorprende por la repentina pregunta y responde, ¿por qué preguntas esto de repente? Pero tal vez sea la magnanimidad. El padre asiente y comenta, no es una mala respuesta. Intrigado, el hijo pregunta, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El padre, quien es Ricardo Folentia, el señor de Leschil, responde, un corazón cálido. El hijo queda perplejo ante esta respuesta inesperada. Ricardo procede a explicar que la virtud de un señor depende en gran medida de la situación. Puede ser un amigo, un miembro de la familia o incluso a veces un villano. Le aconseja a su hijo que debe estar preparado para asumir cualquiera de estos roles y en cualquier situación en la que se encuentre, debe esforzarse al máximo por establecer un vínculo con quien esté presente. El hijo queda sorprendido por esta sabia lección. Mientras los dos continúan hablando, son interrumpidos por un trabajador de la finca. El trabajador se disculpa por interrumpir su conversación y pregunta si puede utilizar algo. Ricardo le da una respuesta positiva, y así conocemos el nombre del trabajador, Charles. Ricardo le indica a su hijo, cuyo nombre es Simon, que den un paso atrás mientras realiza un hechizo. Simon observa con expectación lo que está por venir. Ricardo lanza su hechizo y de repente comienzan a invocarse aterradores esqueletos que infunden miedo. Sin embargo, desde la perspectiva de Simon y Charles, estos esqueletos no son más que mano de obra adicional. Aquí podemos apreciar la transformación de los temibles esqueletos en algo más amigable, esqueletos kawaii. Charles agradece a Ricardo, y este le responde que siga trabajando tan bien como lo ha hecho. Simon, en sus pensamientos, elogia a su padre por su habilidad para proporcionar mano de obra adicional, utilizando a los muertos, lo que lo convierte en un gran nigromante. Después de esta escena, la historia da un giro y nos traslada a un nuevo escenario. Nos enteramos de que los nigromantes son magos especiales que pueden utilizar magia negra y oscura. Hace mucho tiempo, el emperador del imperio de Talhern envió 50.000 soldados, y en Kiezen, el cuartel general solo envió 10 nigromantes para enfrentar a los 50.000 soldados del imperio de Talhern. Solo 10 nigromantes. Sin embargo, lo inesperado sucedió. Los 50.000 soldados del imperio se convirtieron en no muertos, y en un terrible acto, destruyeron el imperio de Talhern. Este evento marcó el final de lo que se conoció como la Brigada Rosa, y finalmente llevó a la rendición del emperador de Talhern. Su cadáver en descomposición ocupó el trono del imperio. Así fue como los nigromantes se alzaron en una nueva era y conquistaron la mitad del continente. Sin embargo, otra fuerza amenazaba su dominación en la otra mitad del continente, los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos antagonistas de los nigromantes y utilizaban la divinidad al servicio de la diosa Dave. El continente mantuvo una frágil paz entre estas dos poderosas facciones. Cambiamos de escenario y nos encontramos con Simon, quien piensa que todo esto no tiene relevancia para su señorío. Mira a Charles y los esqueletos animados mientras animan a otros esqueletos que trabajan en las tareas. Esto es Leschil, piensa Simon, un pequeño pueblo aislado, desconocido incluso para las aldeas vecinas. Simon es el heredero del señorío de este feudo. La historia nos lleva a una casa donde alguien anuncia que ha regresado a casa. Una mujer, presentada como Ana Folentia, la madre de Simon, le informa que ha vuelto. Simon se ofrece a ayudarla. La madre le pide que espere un momento mientras Simon nota un extraño líquido en un recipiente, preguntando si es veneno. La madre asiente, pero le asegura que lo convertirá en algo comestible con un hechizo purificador. Simon reflexiona sobre la santidad. Aquí, Simon revela en sus pensamientos que su madre fue una ex sacerdotisa, lo que lo lleva a preguntarse cómo un nigromante y una sacerdotisa terminaron enamorándose. La madre termina la cena, y la familia se reúne para comer. Después de la escena del spa en la que Simon compara a sus padres con una luna de miel, la historia cambia de escenario. Simon se encuentra viendo la luna desde su ventana, y luego se prepara para cerrarla cuando, de repente, una carta cae en su rostro, causándole un gran susto. Simon pregunta qué es esta carta mientras levanta la vista y se encuentra con una persona. Ella le saluda con un simple «Hola». Simon queda perplejo por un momento, pero luego, aparentando que no la ha visto, se voltea y finge ignorarla. La persona se exalta y le grita enojada que no finja que no la vio. Con determinación, se dirige a la cama de Simon y comienza a quitarle las sábanas mientras le exige que se levante de inmediato. Simon le responde que está bien y le pregunta cómo llegó hasta allí, preguntando si estaba perdida. La misteriosa visitante le responde que no está perdida y emocionadamente anuncia que está allí para verlo. Simon, sorprendido, le pregunta cómo sabe su nombre. La persona responde de manera despreocupada que mire la carta.
El estruendo generado por la discusión atrae la atención de los padres de Simon, quienes llegan a la habitación y se preguntan si se trata de un ladrón. Sin embargo, la misteriosa visitante se sorprende al conocer a los padres de Simon y menciona sus nombres. Los padres responden en tono interrogativo, mencionando a Nephthys. Esto confirma que ya se conocían. El padre carga con entusiasmo a la misteriosa visitante, Nephthys, y le comenta que no ha cambiado en absoluto, expresando cuánto la habían extrañado. Luego, el padre le dice a Simon que se presente con la debida cortesía y revela que la persona es la legendaria Nephthys Arkvold. Simon comienza a pronunciar el nombre en forma de pregunta, como si ya lo hubiera escuchado antes. Finalmente, Simon, con una expresión de temor, declara en tono de pregunta: «¿Esa Nephthys Arkvold, la principal culpable que convirtió al emperador de Talhern en un títere cadavérico y la bruja de la muerte que lleva viva más de 3000 años?» Nephthys confirma su identidad, diciendo que es esa Nephthys de Keisen. Simon entonces se da cuenta de que la carta que recibió podría estar relacionada con todo esto. Nephthys le dice que le dará una oferta oficial, mientras Simon abre la carta y descubre que es una carta de admisión a Keisen. Nephthys le insta a que vaya a Keisen. Luego podemos ver que ya los padres y Simon están a solas. El padre le pide a Simon que le muestre la carta de admisión. El padre comienza a leer la carta en voz alta. Bajo admisión especial, Simon Folentia. Simon pregunta qué significa la palabra Keisen que aparece en la carta. El padre le explica que Keisen es el centro de alianzas oscuras, el cuartel general de los nigromantes, y también sirve como academia de formación para ellos. Luego agrega que la canciller de esa prestigiosa institución, como se le conoce, es Nephthys, a quien Simon acababa de conocer. Incrédulo, Simon cuestiona si esa niña infantil realmente es la canciller de Keisen. El padre confirma que, aunque no lo parezca, sí lo es. Simon inquiere sobre la ubicación de la academia y qué tan lejos se encuentra de su hogar. El padre responde que está en una isla llamada Rogue. Primero hay que llegar a Langertin, la capital del reino de Dresden, y desde allí viajar para llegar a la isla. Tranquiliza a Simon diciendo que no debe preocuparse. Langertin es una ciudad fascinante y la isla de Rogue posee gran belleza. Además, Keisen es reconocida por sus elegantes uniformes. La madre interviene para decirle a su esposo que debería comenzar a enseñarle magia oscura a Simon. Ante esto, Simon pone cara de no entender de qué hablan. El padre confirma que le impartirá esas lecciones y agrega que también le enseñará técnicas avanzadas de respiración y concentración, diciéndole en tono severo que olvide descansar a partir de mañana. Simon luego nos cuenta que después de ese día en que conoció a Nephthys, comenzó para él una agotadora semana de preparación intensiva para ingresar a la exigente Keisen. Sus padres elogiaron mucho la experiencia educativa que recibiría allí, aunque la repentina admisión también los llenaba de preocupación. Vemos luego al padre infundiendo mana en Simon, advirtiéndole que dolerá un poco. Simon narra que durante esos 3 días no durmió nada, ocupado en formar su núcleo mágico con la guía de su padre. El resto de la semana aprendió las técnicas de respiración y tomó un curso acelerado con su progenitor. La escena avanza una semana en el tiempo. Simon reflexiona para sí mismo que él, un joven que ha vivido toda su vida en la pequeña Leshil, ahora está de camino a la legendaria Keisen. En el carruaje, lo vemos practicando mientras su padre le indica reunir toda su magia en el núcleo y lentamente empezar a manipular el mana, canalizándolo a través del centro. El padre luego le pregunta si siente cómo el mana se vuelve más firme dentro de él. Le ordena guiar el mana para que fluya por los brazos y salir por las puntas de los dedos. El padre felicita a Simon por su buen desempeño y declara que esa es la fuente del poder de un nigromante, la oscuridad. Explica que la mayor diferencia entre un mago y un nigromante es el uso de la oscuridad. Detalla que el mana posee una cualidad gaseosa, lo cual lo hace ligero y propenso a dispersarse, mientras que la oscuridad es más sólida y maleable. Dice que al aprovechar las propiedades de la oscuridad se pueden crear diversas formas, y quienes dominan ese poder basado en las tinieblas son llamados nigromantes. Dado el poco tiempo disponible, el padre decide centrarse en lo básico, enseñándole a Simon a extraer oscuridad de su núcleo recién formado. Simon asiente con entusiasmo. Vemos a Simon practicar arduamente, luchando por darle forma a la oscuridad, cosa que inicialmente se le dificulta. Su padre lo observa con mirada severa, pensando que no puede creer el talento innato de Simon, ya que dominar esas técnicas tomaría normalmente entre 6 meses y 2 años, pero Simon lo logró en apenas 3 días. Reconoce internamente que Simon posee un don excepcional, casi peligroso. Había postergado construir el núcleo mágico de Simon con la esperanza de que no repetiría sus propios errores de juventud, pero quizás ha llegado el momento de permitirle desarrollar su talento al máximo. Maravillado, Simon le muestra a su padre que logró crear una llama de oscuridad. El padre elogia el singular tono azulado, a lo que Simon pregunta emocionado si eso es una buena señal o lo convierte en alguien especial.
El padre solo responde que es un color muy interesante. Ante la decepción de Simon, la escena cambia. Alguien avisa que han llegado. Simon pregunta si es a Keizen. El padre explica que no. Keizen está cerca de la frontera del reino de Dresden y ese es el punto hasta donde puede acompañarlo. Ante la confusión de Simon, el padre se disculpa y dice que no puede ingresar a Dresden por motivos que le contará en otro momento. Le indica que a partir de aquí, Simon debe continuar solo. Se despide con orgullo, diciéndole que nadie podría hacerlo mejor que él. Vemos alejarse el carruaje con Simon adentro, mientras el padre lo observa pensativo, deseándole lo mejor. Una semana después, Simon finalmente llega al glorioso reino de Dresden y su capital, Langertin. Revisa la carta buscando la dirección donde lo esperará su guía, la calle 239 de Kamel. Se pregunta dónde quedará eso. Se acerca a alguien para pedir indicaciones. La joven voltea y vemos que tiene un ojo caído. Nervioso pero educado, Simon le pide ayuda para llegar a la dirección. Ella amablemente revisa la carta y dice, «Oh, calle Kamel», y le ofrece mostrarle el camino. Simon agradece profusamente su gentileza. Ella le desea suerte en su viaje. Simon le devuelve los buenos deseos. Mientras se aleja, un misterioso hombre se le acerca a la joven y le pide un favor. En otra escena, una chica se impacienta por la tardanza de Simon, preguntándose si pudo haberse perdido. Luego cambiamos de escena y vemos un pensamiento de Simon, diciéndole mentalmente a su padre que lo siente, mientras vemos a varios maleantes amenazándolo y exigiéndole poner todas sus pertenencias en el suelo, su bolso, su ropa, absolutamente todo. Simon sigue pensando para sí que tal vez llegará un poco más tarde a Keizen. Retrocedemos una hora antes y vemos a Simon repitiendo en voz baja, número 239, una y otra vez. Luego alguien lo llama y le pregunta educadamente si se dirige a la calle 239 de Kamel o Sligay para ser más exactos. Simon responde afirmativamente y deduce que él debe ser el guía que Howl le había prometido enviar. El desconocido confirma que sí, que él es el guía enviado por Howl. Explica que como Simon no llegó a tiempo, asumed que se había perdido y salió a buscarlo. Simon expresa su alivio por haberse encontrado y se presenta cortésmente diciendo su nombre completo, Simon Folentia. El extraño también se presenta como Rowley, guía en Langerstein, y le dice amablemente que por favor lo siga para llevarlo primero a su alojamiento. El presunto guía agrega, simulando alegría, que se siente afortunado de haberlo hallado antes de que se topara con problemas, ya que en esa ciudad abundan los delincuentes que buscan estafar a los forasteros. Simon lo observa con expresión escéptica. El sospechoso individuo guía a Simon por un callejón solitario y le advierte sobre los carteristas, ladrones y comerciantes deshonestos que cobran de más. Ese tipo de gente. Con suspicacia, Simon pregunta, ¿qué? Entonces tú también estás intentando estafarme, ¿no es así? Vemos la cara de sorpresa del falso guía, mientras Simon continúa diciendo que nota cómo ha estado palpando disimuladamente el bolsillo inferior de su chaleco y por el ancho y la forma se percibe que lleva una navaja escondida ahí. El hombre responde nervioso que lo está malinterpretando todo, que ese objeto es solo para defenderse. Finalmente, Simon declara que el nombre de Howl en realidad corresponde a una cabra de su pueblo natal, Leshiel. Aquí vemos la cara de pánico del estafador al verse completamente descubierto. Balbucea preguntándole a Simon desafiante por qué lo ha seguido todo este tiempo si estaba al tanto de que era una trampa. El falso guía grita furioso que no importa quién sea, ahora él y toda su banda lo harán suplicar clemencia. Vemos que rodean amenazadoramente a Simon, recordando la escena inicial donde le exigían poner todas sus pertenencias en el suelo. Simon se niega con calma, a pesar de estar completamente rodeado. Uno de los maleantes le advierte que no parece darse cuenta de la peligrosa situación en la que se encuentra. Simon pregunta en tono desafiante si acaso pareciera que está jugando con ellos. Uno se abalanza blandiendo un cuchillo hacia Simon, pero este lo esquiva ágilmente y le sujeta la mano para luego doblarle el brazo hacia atrás hasta partirlo. Comenta que a veces también se topa con escoria como ellos en su pequeño feudo, mezclándose deshonestamente entre la buena gente y estafándolos con cobros de falsa protección. Declara que es su deber como futuro señor purgar la inmundicia como ellos. El jefe de la banda grita furioso que no importa quién sea, no saldrá ileso de ahí. En eso, Simon piensa para sí y mentalmente le pide perdón a su padre, asumiendo que llegará un poco más tarde a Keizen. De repente, aparece una mujer anunciando que por fin lo encontró. Se dirige al grupo amenazante rodeando a Simon y explica que lleva mucho tiempo esperándolo y comenzó a buscarlo al ver que no llegaba. El líder de los maleantes pregunta desconcertado qué está sucediendo ahora. Vemos que la recién llegada es una hermosa joven. Le dice a Simon en tono tranquilo que observa está lidiando con algunos pequeños problemas molestos en ese momento. El bandido le grita a uno de sus secuaces que no se preocupe, que tienen control total de la situación y acabarán rápido con ambos para poder irse de allí.
La mujer replica con frialdad. Ah, sí, cuéntamelo de nuevo. Vemos cómo comienza a invocar oscuridad mientras señala que ellos se dan cuenta que el edificio contiguo es una tienda de esqueletos, ¿cierto? A sus espaldas se levantan amenazantes varios esqueletos convocados por la nigromante. Ella da la orden de ataque. Vemos cómo los secuaces del jefe tienen acorralados y son golpeados sin piedad por los esqueletos. Uno se acerca temblando al rostro del calvo y le dice que no habían reconocido al gran nigromante, suplicándole que tenga piedad. La mujer pregunta fríamente a qué grupo pertenecen. El hombre responde aterrorizado que son del clan Claven. Ella replica que es un clan demasiado grande para estar asaltando al bolsillo de un pobre viajero y les ordena que le informen de esto a su líder Claven. La nigromante luego le indica a los esqueletos que pongan la cabeza del jefe en el suelo y le aten las manos tras la espalda para arrastrarlo como un gusano hasta el cuartel general. El hombre implora clemencia, a lo que ella pregunta irónicamente si acaso estaba dando una orden. Lo mira con rostro imperturbable. Le advierte que si envía alguna falsificación del incidente o no llega con la cara suficientemente magullada, ella misma se encargará de borrar al clan Claven completamente en nombre de Keisen. El bandido sigue disculpándose y jurando que tomará en cuenta la amenaza. Vemos a la mujer haciendo un gesto de asco ante sus súplicas. Mientras tanto, Simon observa la escena, pasmado por la actitud implacable de la misteriosa mujer. Una vez resuelto el problema, la joven se dirige a Simon y le pregunta cortésmente si él es Simon Folentia. Simon responde que sí y le da las gracias por su ayuda, pero también inquiere quién es ella. La mujer responde dulcemente que no se preocupe, ella es su verdadera guía. Lo toma de las manos apresurándolo, explicando que su madre lo está esperando. La escena cambia y vemos que han llegado a su destino. La mujer pregunta en voz alta dónde se ha metido de nuevo, después de indicarle claramente a cierta persona que no se moviera de ese lugar. Divisamos en la lejanía una figura familiar. Es Nephthys, que se encuentra saboreando gustosamente un helado. De repente, una mujer se le acerca con una voz siniestra y le ordena que no se mueva de ese lugar. Nephthys tiembla asustada, pero responde dócilmente que ha estado esperando tal como le indicaron. La otra mujer le grita furiosa que siempre se pierde y que deje de vagar sola de una vez por todas. Nephthys se excusa diciendo que el vendedor de por allí estaba ofreciendo una degustación gratuita. La mujer replica que pasaría si hubiese perdido a Simón por andar tras un helado gratis. Luego vemos cómo el semblante de Nephthys se entristece ante tal pensamiento. Simon comienza a cuestionarse internamente qué está sucediendo. ¿Nephthys es acaso la madre de ella? ¿No es su hermana menor? Nephthys cambia rápidamente de tema y comenta que de cualquier manera, Simón debe sentirse agotado después de tan largo viaje hasta aquí y expresa su esperanza de que haya aprendido algunas cosas valiosas de Ricardo. Simón asiente y confirma que así ha sido, que ciertamente ha aprendido. Nephthys menciona melancólica que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que presenció una oscuridad de tono azulado. La mujer replica que aún conserva una propiedad de maná que continúa girando cual llama ardiendo, lo cual indica que todavía tiene propiedades de vapor. Nephthys responde que con el tiempo podrá aprender a utilizar su núcleo de manera más efectiva y que esas técnicas solo pueden aprenderse en la escuela. Continúa diciendo que permitirá que sea ella quien guíe al nuevo estudiante y le expresa su plena confianza. La mujer contesta con fastidio que Nephthys siempre hace lo mismo, dejándole a ella todo el trabajo duro. Acto seguido, le comunica a Simón que le permitirá presentarse oficialmente, justo cuando vemos a Nephthys saltando y gritando de alegría por el helado. La mujer finalmente se presenta ante Simón y le dice que ella es Lorraine Arkbrold, estudiante al igual que él. Le informa que es hora de partir. Simón pregunta intrigado hacia dónde se dirigirán. La mujer le responde que irán de compras para el nuevo semestre escolar. Saludos queridos amigos, espero que hayan disfrutado al máximo del emocionante resumen de este fascinante manga. ¿Están listos para más? Si desean que continúe desvelando los misterios de esta serie, les insto a que lo hagan saber con entusiasmo en los comentarios. Vuestros deseos son mi motivación, pero si por alguna razón no están tan emocionados por esta serie, no se preocupen, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué serie desean que resuma a continuación? El comentario que despierte más entusiasmo y obtenga la mayor cantidad de me gusta será el elegido para mi próximo resumen. Pero apresúrense, las votaciones solo estarán abiertas durante un día y medio. Por otro lado, quiero mantenerlos al día con las últimas novedades. Lamentablemente, aún no he podido resumir la siguiente parte de El Salvador Corrupto debido a la falla de nuevos emocionantes. Pero manténganse al borde de sus asientos. Los animo con gran emoción. En cuanto haya noticias emocionantes, serán los primeros en enterarse. Los animo con gran emoción a que se suscriban para no perderse ninguna de las futuras actualizaciones. Expresen su entusiasmo con un efusivo me gusta si han disfrutado de este contenido y compartan sus comentarios con entusiasmo para expresar sus preferencias. Su apoyo es el motor que mantiene esta comunidad en marcha. Gracias por ser parte de esta aventura emocionante.